los matrimonios complican demasiado al ser humano, ¿no? Sí. El matrimonio y el patrimonio derivado del matrimonio. Juan Ferrara siempre fue conocido por su sinceridad cortante y por nunca esconder lo que piensa, y a lo largo de su trayectoria vivió momentos de gloria, pero también enfrentó caídas dolorosas, traiciones personales y disputas de bastidores que lo marcaron profundamente. Hoy, después de décadas de carrera y con una vida repleta de pasiones intensas, el actor sorprendió al revelar los nombres de 5 personas a las que asegura jamás perdonar, figuras que, según sus propias palabras, fueron responsables de algunas de las heridas más grandes de su historia. Estamos hablando de productores que lo traicionaron en contratos, de una excompañera que utilizó su prestigio para beneficiarse, de amigos de larga data que le engañaron financieramente e incluso de colegas de escena que inventaron rumores malintencionados para destruir su reputación. Esos episodios, mantenidos en silencio durante muchos años, salen a la luz en una lista que deja claro que Ferrara no olvidó ni superó ciertas amarguras, y que carga consigo recuerdos dolorosos que revelan el lado más oscuro de la fama. En este video descubrirás no solo quiénes son esas personas, sino también los detalles de cada una de esas traiciones que ayudaron a moldear al hombre detrás del galán, y prepárate porque con cada revelación la polémica aumenta. Por eso ya te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta, pues tu suscripción es fundamental para que YouTube entienda que nuestro contenido es relevante y lo siga recomendando a más personas que, al igual que tú, quieren conocer las verdades escondidas detrás del brillo de las telenovelas. Si puedes apoyar aún más nuestro trabajo, utiliza el recurso del Super Thanks, que ayuda al canal a crecer y nos da fuerza para traer contenidos exclusivos y reveladores. Pero si no puedes contribuir económicamente, no hay problema. Simplemente comenta aquí abajo cuál fue la revelación que más te sorprendió hasta ahora, porque tu participación ya es un gran apoyo. Y no lo olvides, quédate hasta el final, porque la última persona citada por Juan Ferrara te dejará completamente impactado y cambiará la forma en que ves su carrera y su vida personal. Nacido como Juan Félix Gutiérrez Puerta el 8 de noviembre de 1943 en la Ciudad de México, creció en un entorno que, aunque estaba relacionado con el mundo artístico, no le ofreció de inmediato todas las oportunidades que más tarde lo harían brillar en las pantallas. Desde niño mostró una curiosidad aguda, una sensibilidad especial para percibir las emociones a su alrededor y un deseo casi incontrolable de expresarse, algo que lo diferenciaba de otros niños de su edad. En su casa convivía con una atmósfera de disciplina y exigencia, pues su familia creía en la importancia del estudio y el esfuerzo, pero al mismo tiempo existía un espacio para el arte que le permitió acercarse a los escenarios desde muy joven. Su contacto con el teatro escolar fue decisivo, ya que cada presentación despertaba en él un placer inmenso al estar frente a una audiencia, sintiendo que podía comunicarse no solo con palabras, sino con gestos, miradas e intensidad, elementos que más tarde se convertirían en su sello como actor. Durante la adolescencia enfrentó dilemas comunes a los jóvenes de su tiempo, pero también angustias personales más profundas, pues no aceptaba la idea de seguir un camino previsible, trabajar en una profesión tradicional o limitarse a las expectativas que otros colocaban sobre él. Juan buscaba constantemente algo más grande, quería vivir experiencias intensas y probarse a sí mismo que era capaz de transformar los sueños en realidad. Esa inquietud lo llevó a sumergirse en lecturas de literatura clásica y de obras teatrales que encontraba en la escuela y en bibliotecas públicas, y fue a través de esas lecturas que empezó a imaginar su futuro como intérprete de grandes personajes. Al mismo tiempo, nutría una curiosidad por las artes visuales y la música, lo que ampliaba su visión cultural y enriquecía su forma de interpretar el mundo. La juventud de Juan también estuvo marcada por relaciones afectivas tempranas, pues era naturalmente carismático y llamaba la atención por su belleza singular, su mirada penetrante y su postura segura incluso cuando todavía no había conquistado nada en el mundo artístico. Esa combinación de sensibilidad y magnetismo personal hacía que muchas personas gravitaran a su alrededor, pero también lo colocaba en situaciones de conflicto emocional, ya que no siempre estaba preparado para lidiar con la intensidad del amor juvenil y con las decepciones que venían con él. En medio de ese torbellino de descubrimientos personales, decidió ingresar al Instituto Nacional de Bellas Artes, un paso fundamental que representó no solo una elección profesional, sino también una declaración de identidad, pues allí encontró no solo maestros que le enseñaron técnicas de interpretación, voz y expresión corporal, sino también compañeros que compartían la misma pasión por la actuación. Ese periodo fue transformador porque le ofreció no solo formación académica, sino también experiencias de vida intensas, como noches de ensayos interminables, discusiones apasionadas sobre la función del arte e incluso momentos de duda en los que cuestionaba si realmente tendría talento para enfrentar un mercado tan competitivo. Sin embargo, incluso frente a la incertidumbre, Juan desarrolló una fuerza de voluntad inquebrantable que lo impulsaba a superarse cada vez y a no rendirse ante los obstáculos.
Su juventud también estuvo marcada por el contacto con el cine extranjero que llegaba a México, especialmente producciones italianas y francesas que lo fascinaban por retratar historias humanas de manera tan profunda y auténtica. Esas películas lo inspiraron a pensar en su propia carrera como algo más grande que simplemente buscar fama. Él quería interpretar papeles que tocaran al público, que provocaran reflexión y que dejaran una huella duradera. Al mismo tiempo, su vida personal se enriquecía con amistades sólidas, algunas de las cuales se convirtieron en vínculos para toda la vida, y con experiencias de rebeldía típicas de la juventud, en las que desafiaba reglas familiares y sociales para afirmar su libertad y su voz. Hubo momentos en los que se sintió incomprendido, especialmente por quienes no creían en su decisión de seguir la carrera artística, pero esas resistencias solo reforzaron su determinación de demostrar que tenía razón. Durante esa etapa también tuvo contacto con figuras ya establecidas en el medio cultural que funcionaron como mentores y que, aún sin saberlo, sirvieron de inspiración para que creyera en su potencial. El ascenso de Juan Ferrara en la televisión y en el cine es una de las historias más emblemáticas de la actuación mexicana y revela no solo el talento de un hombre determinado, sino también la capacidad de transformar desafíos en oportunidades y construir una trayectoria que lo colocaría entre los mayores galanes de su época. Después de años de preparación intensa y de búsqueda de espacio, Ferrara comenzó a destacar en pequeñas participaciones que, aunque discretas, mostraban una presencia magnética, una voz marcada y una forma de mirar a la cámara que captaba la atención del público y de los directores. Su carrera empezó a ganar fuerza cuando consiguió papeles en telenovelas que, aunque no eran protagónicos, lo colocaban junto a nombres ya consolidados, lo que le daba la oportunidad de mostrar su versatilidad y disciplina. Con el tiempo, los productores percibieron que había en él algo raro, una combinación de belleza y talento, pero también una entrega emocional que hacía que sus personajes parecieran más reales que simples interpretaciones, y eso le abrió las puertas para ser elegido en producciones cada vez más importantes. Su explosión como protagonista llegó en los años 70, cuando conquistó al público en telenovelas que se convirtieron en fenómenos de audiencia, y en ese momento su nombre dejó de ser uno más en el elenco para transformarse en sinónimo de galán romántico, de hombre deseado por las televidentes y respetado por los colegas de profesión. Cada telenovela en la que actuaba consolidaba su imagen de símbolo de elegancia y masculinidad, pero además revelaba a un intérprete capaz de transmitir fragilidad, dolor, pasión e intensidad, características que lo diferenciaban de los demás. En el cine, su ascenso no fue menos notable, pues consiguió transitar entre el melodrama televisivo y el lenguaje más complejo de la gran pantalla, participando en películas que exploraban personajes densos, muchas veces distantes de la imagen perfecta que proyectaba en televisión, lo que demostraba su valentía al arriesgarse artísticamente. Esa habilidad de reinventarse y de no quedarse atrapado en un solo tipo de papel fue fundamental para que su carrera no se agotara rápidamente, ya que mientras muchos actores permanecían encasillados en la fórmula del galán, Juan conseguía mostrar que también podía ser un personaje atormentado, un hombre común lleno de dudas o incluso figuras de carácter ambiguo. Esa flexibilidad le garantizó respeto no solo del público, sino también de la crítica, que reconocía en él un talento que iba más allá de la apariencia. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los rostros más recurrentes y admirados de las pantallas mexicanas, participando en producciones que viajaron a otros países y le dieron proyección internacional. En cada estreno, las revistas especializadas destacaban su actuación, los periódicos comentaban el magnetismo de su presencia y los fans llenaban estudios en busca de autógrafos, consolidando un fenómeno de popularidad que pocos alcanzaron. Ese ascenso, sin embargo, no fue fruto solamente de la suerte, sino de mucho trabajo, ya que Juan era conocido en los bastidores por su dedicación casi obsesiva, estudiaba los textos con profundidad, discutía las motivaciones de sus personajes y exigía de sí mismo una entrega que iba más allá del esperado. Esa postura lo llevó a ser admirado por colegas que lo veían como un ejemplo de disciplina, pero también le generó roces con directores que no aceptaban ser cuestionados. Aún así, la autenticidad con la que defendía su oficio le trajo reconocimiento y consolidó su posición de estrella. Durante esa fase de ascenso, su imagen se transformó en un verdadero símbolo cultural, aparecía en portadas de revistas, participaba en campañas publicitarias y era referencia de moda y estilo para muchos jóvenes, lo que ampliaba su influencia más allá del universo de la actuación. Las telenovelas en las que actuaba se transmitían en varios países de América Latina e incluso en Europa, lo que hizo de Juan Ferrara un nombre internacionalmente conocido y consolidó la fuerza de la televisión mexicana como exportadora de melodramas. El cine, a su vez, le dio la oportunidad de mostrar una faceta más osada, enfrentando guiones desafiantes y escenas que exigían coraje, lo que probaba que no se acomodaba en la comodidad de la fama televisiva. Esa combinación de éxito en diferentes formatos lo convirtió en un artista completo, capaz de transitar entre lenguajes distintos sin perder su identidad.
El ascenso de Juan Ferrara también estuvo marcado por un impacto directo en el imaginario colectivo, pues para el público no era solo un actor, sino la representación del hombre idealizado, elegante, apasionado e intenso, y eso explicaba el culto a su figura durante años. Su presencia en las pantallas creaba una especie de encantamiento, y hasta aquellos que no seguían telenovelas terminaban sabiendo quién era, lo que demuestra la dimensión de su popularidad. Con el paso de los años, incluso cuando surgían nuevos galanes y la industria comenzaba a transformarse, Juan mantenía su espacio y relevancia, demostrando que su ascenso no fue un fenómeno pasajero, sino el resultado de una trayectoria sólida construida con talento, esfuerzo y una personalidad marcada que lo diferenciaba en un medio competitivo. La vida personal y las relaciones de Juan Ferrara fueron tan intensas y trascendentes como los papeles que interpretó en las pantallas, revelando a un hombre que vivió pasiones arrebatadoras, enfrentó decepciones dolorosas y experimentó momentos de profunda vulnerabilidad en su intimidad. Desde joven fue objeto de miradas y atenciones, no solo por su talento artístico, sino también por su presencia magnética que atraía a las personas de manera natural, y a lo largo de su vida esa combinación de carisma e intensidad afectiva hizo que sus historias amorosas fueran constantemente seguidas por la prensa y por el público. Juan se relacionó con mujeres del medio artístico y también fuera de él, estableciendo romances que muchas veces se transformaban en noticia de portada, pero para él cada relación representaba una experiencia de aprendizaje, incluso cuando terminaba en dolor. Su vida amorosa estuvo marcada por la búsqueda de compañía y por la necesidad de vivir emociones fuertes, pues él mismo afirmaba en entrevistas que no sabía amar a medias, que necesitaba sentir una entrega total, aun corriendo el riesgo de salir herido. Esa entrega lo llevó a vivir romances con algunas de las mujeres más conocidas del mundo de la televisión y del cine mexicanos, relaciones que despertaban tanta admiración como polémica, ya que algunas ocurrían en medio de rumores de celos, disputas de ego y dificultades para conciliar la vida personal con la exposición constante. En muchos de esos amores, Juan se mostró como un hombre romántico, pero al mismo tiempo celoso y exigente, características que terminaban generando conflictos, y en algunos casos, separaciones tumultuosas. Él mismo admitió en conversaciones más sinceras que el exceso de fama y de atención externa perjudicó su capacidad de mantener lazos estables, pues la vida de artista lo llevaba a ambientes donde la tentación era constante y donde la confianza debía ser muy fuerte para resistir. Hubo momentos en los que sus decisiones personales fueron cuestionadas, principalmente cuando decidió asumir romances rápidamente tras el final de otro, y eso le dio la fama de seductor incorregible, imagen que nunca negó por completo, ya que prefería asumir su naturaleza apasionada en vez de crear una fachada de perfección. Además de las relaciones amorosas, su vida personal incluyó vínculos familiares que no siempre fueron fáciles, pues reconoció en entrevistas que la carrera intensa y las grabaciones interminables lo alejaron de ciertos momentos importantes en la vida de sus seres queridos, algo que con el tiempo le trajo arrepentimiento y reflexión. A pesar de ello, buscó mantener la cercanía y cultivar una relación de apoyo, especialmente en etapas más maduras, cuando la soledad se convirtió en un desafío mayor que cualquier crítica pública. La juventud repleta de conquistas amorosas dio lugar a una madurez en la que empezó a reflexionar más sobre las consecuencias de sus decisiones, reconociendo errores, pidiendo perdón en algunos casos y también aceptando que ciertos lazos se perdieron para siempre. Muchas de sus relaciones dejaron marcas que moldearon su visión sobre el amor y la confianza, y eso se reflejaba en sus palabras, cuando decía que aprendió que amar también es aceptar el dolor y que no se puede exigir perfección en quien está a tu lado. La vida personal de Juan Ferrara fue también un reflejo de su temperamento artístico, pues vivió con intensidad y buscaba en las relaciones la misma entrega que daba en sus personajes, esperando reciprocidad absoluta, algo que muchas veces era difícil de sostener. Algunos de sus romances más conocidos terminaron en rupturas dolorosas, otros quedaron en la memoria como historias bellas que no resistieron el paso del tiempo, pero todos contribuyeron a la construcción de un hombre que nunca tuvo miedo de exponerse emocionalmente. Esa trayectoria de pasiones y decepciones fue acompañada por el público que lo admiraba tanto como actor como hombre, y en muchos momentos la frontera entre su vida personal y la ficción parecía desaparecer, pues las historias vividas fuera de las cámaras eran tan intensas como las que interpretaba frente a ellas. Las polémicas y declaraciones en entrevistas de Juan Ferrara se convirtieron en parte esencial de la construcción de su figura pública y ayudaron a consolidar su imagen como un artista auténtico, irreverente y muchas veces imprevisible, alguien que no aceptaba someterse a las convenciones del medio artístico y que prefería decir lo que pensaba, aunque eso le trajera enemigos y le cerrara puertas en determinados momentos de su carrera. A lo largo de décadas, cada vez que concedía entrevistas a programas de televisión, periódicos o revistas, Juan se destacaba por hablar con una sinceridad casi brutal, exponiendo sus opiniones sin filtros y revelando aspectos de su vida personal y profesional que otros artistas preferían mantener en secreto.
Una de las primeras polémicas de su trayectoria fue cuando, en plena ascensión, afirmó que la televisión mexicana vivía de favoritismos y que muchos actores conseguían papeles no por talento, sino por conveniencia política o por relaciones personales con directores y productores. Una declaración que causó malestar en los bastidores y que hizo que fuera visto como alguien difícil de manejar, pero que también le garantizó respeto por parte del público que admiraba su valentía al denunciar prácticas ocultas. En otra ocasión, al ser cuestionado sobre su imagen de galán, respondió que consideraba ese título una carga, pues reducía su capacidad de ser reconocido como un actor completo, y añadió que muchas veces estaba obligado a interpretar personajes superficiales solo porque su apariencia encajaba en la expectativa del público, algo que lo irritaba profundamente, ya que quería ser recordado por su interpretación y no únicamente por el rostro atractivo. Esa postura crítica se repetía en varias entrevistas, en las cuales Juan tampoco dudaba en señalar lo que consideraba hipocresía de la prensa de celebridades, acusando a periodistas de inventar romances, tergiversar sus palabras y alimentar chismes que, según él, destruían reputaciones a cambio de vender más ejemplares. Otra polémica que generó gran repercusión sucedió cuando admitió que se había involucrado en excesos típicos del mundo artístico, como fiestas interminables, vicios y relaciones pasajeras, y al hablar de ello usó un tono provocador, diciendo que prefería vivir intensamente antes que fingir una vida perfecta para agradar a la opinión pública, algo que escandalizó a muchos seguidores, pero que también consolidó su imagen de hombre sincero y reacio a las máscaras. Juan también se volvió polémico al criticar directamente a algunos de sus colegas, llegando a decir en entrevistas que ciertas actrices eran falsas, que actuaban más fuera de las cámaras que dentro de ellas, y que determinados actores construían carreras enteras solo con base en la autopromoción, sin preocuparse por realmente estudiar el arte de interpretar. Ese tipo de comentarios generaba rivalidades y rompimientos de amistades, pero él nunca mostraba arrepentimiento, pues afirmaba que era mejor perder amigos que traicionar su propia visión de la verdad. En momentos más oscuros de su vida también dio declaraciones que revelaban fragilidad y dolor, como cuando confesó que se sentía desechable para la industria, afirmando que la televisión transformaba a los artistas en productos de consumo rápido, descartados en cuanto aparecía alguien más joven o más rentable. Y esas palabras tocaron a muchos admiradores que se sensibilizaron al percibir que, detrás de la imagen de estrella, había un hombre que enfrentaba inseguridades y sentimientos de abandono. Otras entrevistas destacadas incluyeron críticas al gobierno mexicano, al sistema cultural que no valoraba a los verdaderos artistas e incluso a la sociedad, que según él consumía fama como si fuera alimento y después olvidaba rápidamente a aquellos que habían dedicado toda su vida al arte. También hubo momentos en los que sus declaraciones estaban cargadas de ironía, como cuando dijo que la fama no era un premio, sino una maldición, pues quitaba la privacidad, distorsionaba las relaciones y hacía que las personas se acercaran por interés y no por afecto genuino, una visión amarga, pero que reflejaba sus propias experiencias. En algunas entrevistas concedidas ya en etapas más maduras de su carrera, Juan sorprendió al reconocer públicamente errores del pasado, admitiendo que había sido arrogante en ciertos momentos y que se dejó llevar por el orgullo, pero al mismo tiempo reforzaba que no se arrepentía de haber dicho la verdad, pues creía que el silencio ante la injusticia era peor que cualquier consecuencia. Ese conjunto de polémicas y revelaciones transformó sus apariciones públicas en acontecimientos siempre esperados, pues el público sabía que escuchar a Juan Ferrara significaba oír a alguien que no recitaría frases ensayadas ni se escondería detrás de discursos vacíos. Él era consciente de que sus palabras generaban impacto y a veces incluso provocaba deliberadamente, como una forma de sacudir la monotonía de un medio que consideraba muchas veces falso y artificial. Los momentos difíciles y las personas que Juan Ferrara declaró que nunca perdonaría forman parte fundamental de la trayectoria de un hombre que, a pesar del éxito y de la admiración del público, también enfrentó caídas dolorosas, traiciones profundas y crisis que pusieron a prueba su resistencia emocional y su capacidad de reinventarse. La vida de un artista que alcanza la cima no se construye únicamente con aplausos y conquistas, y en el caso de Juan, los bastidores de la fama guardan historias de dolor y decepciones que marcaron su visión del mundo y moldearon su personalidad. En primer lugar, uno de los periodos más difíciles que enfrentó fue cuando se encontró ante una crisis financiera que afectó su estabilidad, resultado de inversiones mal planificadas en negocios que no prosperaron y que lo dejaron en situación de vulnerabilidad, obligándolo a deshacerse de bienes y a enfrentar cobros públicos que golpeaban directamente su orgullo. Ese colapso económico no fue solo un problema material, sino también emocional, pues Juan siempre valoró su independencia y verse dependiente de nuevos contratos para levantarse fue un golpe duro. Otro momento de gran impacto en su vida fue la soledad que llegó tras el final de relaciones que él creía que durarían más tiempo, ya que su manera intensa de amar lo llevaba a idealizar lazos, y cuando estos se rompían, el vacío era devastador.
Esa sensación de abandono lo llevó incluso a admitir en algunas conversaciones que vivió etapas de depresión y angustia, en las que se preguntaba si todo lo que había conquistado en la carrera compensaba los dolores íntimos. También enfrentó la pérdida de personas queridas a lo largo de los años, y esas despedidas inevitables lo marcaron profundamente, pues le revelaron la fragilidad de la vida y la imposibilidad de controlar el destino, recordándole que ningún reconocimiento del público es suficiente para llenar el silencio dejado por la ausencia de quienes realmente importaban. Entre las experiencias que más le causaron revuelo están las traiciones que sufrió de personas cercanas, algunas en el ámbito profesional y otras en su vida personal. Una de esas personas fue un productor de televisión que, según él, lo engañó con respecto a contratos, prometiéndole papeles importantes y luego sustituyéndolo por otros actores sin previo aviso, situación que interpretó no solo como injusta, sino como una puñalada por la espalda, ya que había dedicado tiempo y energía a esos proyectos. Otra persona que declaró nunca perdonar fue una excompañera que lo traicionó emocionalmente y usó su cercanía con él para impulsar su carrera, algo que lo dejó amargado y desconfiado respecto a nuevas relaciones amorosas. También fue víctima de un viejo amigo de juventud que lo convenció de invertir en negocios financieros y que desapareció cuando todo salió mal, dejándolo no solo con pérdidas, sino con la sensación de haber sido manipulado por alguien en quien confiaba plenamente. En su medio de trabajo también sufrió con un colega actor que difundió rumores maliciosos sobre él, insinuando comportamientos y vicios que no correspondían a la realidad, y aunque Juan enfrentó esos comentarios con altivez, siempre afirmó que jamás olvidaría la maldad gratuita de quien utilizó su intimidad como munición para la autopromoción. Otro episodio destacado fue su enfrentamiento con un director influyente de la televisión mexicana que, según él, le cerró puertas importantes por pura venganza personal, solo porque Juan había discrepado de decisiones artísticas y cuestionado la manera en que se conducía una producción. Y ese conflicto lo alejó de proyectos que podrían haber ampliado aún más su carrera internacional. Estos episodios en conjunto se convirtieron en cicatrices que cargó con franqueza, admitiendo que no sabía fingir perdón cuando no lo sentía y que, para él, la ingratitud y la deslealtad eran las peores faltas que alguien podía cometer. Los momentos difíciles de su vida no se limitaron a las traiciones, pues también hubo etapas en las que enfrentó problemas de salud y desgaste físico provocado por años de ritmo intenso de grabaciones, ensayos y compromisos, lo que lo obligó a desacelerar en determinados periodos y a lidiar con el miedo de perder el vigor que siempre lo caracterizó. En entrevistas más sinceras llegó a confesar que la mayor lucha de su vida no fue contra rivales de la televisión, sino contra sus propios fantasmas internos, como la inseguridad, el perfeccionismo excesivo y la sensación de que nunca era suficiente, incluso cuando el público lo aplaudía. Esas batallas internas, combinadas con las externas, lo transformaron en un hombre más duro, pero también más consciente de que la fama es solo una parte de la vida y que al final lo que realmente pesa son los vínculos de confianza que se construyen. Hoy, ya en edad avanzada, vive una vida más reservada, lejos de la presión diaria de las grabaciones y de los compromisos que un día ocuparon casi todo su tiempo, pero mantiene vivo el espíritu inquieto y la lucidez de quien sabe que dejó una huella profunda en la cultura popular. Aunque ya no participa en producciones con la misma frecuencia que hace décadas, su imagen sigue siendo recordada con respeto y cariño por un público que lo acompañó en los años dorados de las telenovelas y que aún revisita sus interpretaciones en reposiciones y archivos digitales. Su rutina actual está más ligada al bienestar, a la convivencia con familiares cercanos y a la contemplación de una vida que estuvo repleta de altos y bajos, pero que él encara con serenidad, pues aprendió a aceptar las consecuencias de sus decisiones y a valorar la tranquilidad que conquistó. En entrevistas recientes demuestra una postura más reflexiva, habla de errores del pasado sin miedo, reconoce que su intensidad lo llevó a momentos de sufrimiento, pero también reafirma que no se arrepiente de haber vivido de manera verdadera, porque cree que la honestidad con los propios sentimientos es lo que define a un ser humano. Esa visión más madura contrasta con el galán atrevido y polémico que durante años fue noticia, pero muestra la evolución de alguien que supo atravesar el tiempo y reinventarse en diferentes etapas. El legado de Juan Ferrara no se resume en su belleza o en la imagen de seductor que dominó las pantallas, sino en el talento interpretativo que lo diferenció en un medio saturado de estereotipos. Llevó a la televisión mexicana personajes que no eran simples caricaturas, sino hombres complejos, llenos de matices, capaces de despertar amor, odio, compasión y reflexión en el público. Esa capacidad de transmitir emoción verdadera hizo que muchas de sus actuaciones se convirtieran en referencias dentro del género de las telenovelas, influyendo en generaciones de actores que vinieron después y que veían en Ferrara un ejemplo de entrega y seriedad profesional. Su contribución al cine también merece reconocimiento, pues incluso con una carrera más marcada por la televisión, aceptó papeles en películas que exigían valentía y que mostraban su versatilidad más allá del melodrama, dejando claro que no temía salir de la zona de confort. Otro aspecto de su legado está ligado a la forma en que enfrentaba la fama,
pues incluso en medio de las polémicas siempre defendió la importancia de la autenticidad y de la crítica, rompiendo con la idea de que los artistas debían limitarse a agradar al público sin exponer sus opiniones. Esa postura inspiró no solo a otros colegas, sino que también conquistó respeto entre admiradores que veían en él a alguien que no tenía miedo de enfrentarse al sistema. Hoy su figura es recordada como parte de una generación que construyó el prestigio internacional de la televisión mexicana, llevando telenovelas a decenas de países y consolidando el género como una de las principales expresiones culturales de América Latina. Muchas de las producciones en las que participó siguen exhibiéndose en diferentes partes del mundo, lo que mantiene su nombre vivo entre espectadores de diversas edades. En el ámbito personal, su situación actual está marcada por una vida más tranquila, sin grandes exposiciones, pero siempre con el recuerdo de haber sido uno de los hombres más comentados, admirados e incluso criticados de su tiempo. Aprovecha la calma para reflexionar sobre el camino recorrido, para valorar los vínculos que permanecieron y para disfrutar de momentos de simplicidad que en el apogeo de la fama muchas veces le fueron negados. A pesar de la distancia de los reflectores, su opinión sigue siendo buscada en ocasiones especiales, ya sea en documentales sobre la historia de la televisión o en programas que revisitan a las grandes figuras del pasado, y siempre que aparece conquista la atención por la fuerza de sus palabras y por la autoridad de quien vivió intensamente todos los lados de la vida artística. El legado de Juan Ferrara es también el de un hombre que demostró que el arte puede hacerse con pasión y verdad, incluso si eso cuesta caro en determinados momentos, y que un artista no necesita esconderse detrás de máscaras para ser respetado.